Bruno tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero en un instante lo perdió todo. Acostumbrado a la riqueza y el poder, se vio obligado a trabajar como limpiador, una profesión que despreciaba profundamente. Pero el destino tenía planes aún mayores para él. En el momento más humillante de su vida, Bruno conoció a Caroline, su jefa, una mujer que cambiaría por completo su forma de ver el mundo. Sería capaz de abandonar su orgullo y encontrar un verdadero propósito a través del amor. Esta inspiradora historia real demuestra que a veces perderlo todo es exactamente lo que necesitamos para ganar lo que realmente importa. Bruno estaba acostumbrado a una vida de lujo absoluto. A los 28 años, tenía todo lo que quería al alcance de la mano. El dinero no era un problema, al contrario, era la solución a todo. Desde que era un adolescente, se había rodeado de coches deportivos, fiestas exclusivas y gente que le admiraba solo por la fortuna que poseía. No había preocupación, humildad ni empatía en su forma de vivir. Bruno creía que el dinero determinaba la valía de las personas, algo que cultivó desde pequeño y que nunca cuestionó. Su rutina era sencilla: levantarse tarde en un piso enorme y extravagantemente decorado, comer en los restaurantes más caros y pasar la tarde deambulando por tiendas de diseño o acudiendo a citas vacías con amigos igualmente superficiales. Bruno no se esforzaba en ocultar su arrogancia, al contrario, le gustaba exhibirla. Cuando entraba en un local, miraba con desprecio a los empleados que consideraba inferiores. A menudo hacía comentarios irrespetuosos sobre las personas humildes, considerándolas fracasadas o vagas por no haber conseguido lo que él tenía con facilidad. No conocía el significado del verdadero esfuerzo, porque nunca tuvo que trabajar duro para alcanzar su lujoso estilo de vida. La fortuna heredada y multiplicada por inversiones, que ni siquiera comprendía del todo, había moldeado su carácter y su visión del mundo. Sin embargo, Bruno no se daba cuenta de que esta cómoda vida podía desaparecer de un momento a otro, que el destino le preparaba un giro repentino e inevitable, dispuesto a cambiar drásticamente su modo de vida. Una mañana aparentemente normal, Bruno recibió una llamada urgente de Daniel, su asesor financiero, que llevaba mucho tiempo ocupándose de las cuentas e inversiones de la familia. Por primera vez, notó un inusual tono nervioso y preocupado en su voz. Daniel le pidió reunirse con él en persona, insistiendo en que la situación era demasiado grave para una conversación telefónica. Al principio irritado por la interrupción de su despreocupada rutina, Bruno accedió a reunirse con él en su piso. Al llegar, Daniel no disimuló su tensión. Informó a Bruno de que una inversión de alto riesgo, realizada meses antes en contra de su consejo, había salido completamente mal. Bruno había insistido en invertir prácticamente toda la fortuna familiar en ese único negocio, atraído por promesas poco realistas de rendimientos astronómicos. El resultado fue catastrófico, provocando la pérdida total de su patrimonio financiero. Daniel dejó claro que no había forma de revertir la situación. En un instante, Bruno se dio cuenta de que estaba en bancarrota, sin absolutamente nada para mantener la vida de ostentación que tanto le gustaba. Paralizado por el shock, Bruno se sintió asfixiado por el peso de la realidad a la que ahora se enfrentaba. Las paredes de aquel lujoso piso, que siempre le habían protegido del mundo real, le parecían ahora demasiado estrechas. El silencio se hizo ensordecedor mientras observaba, sin reaccionar, cómo Daniel se marchaba tras darle el pésame. Sentado en el sofá con la cabeza entre las manos temblorosas, Bruno se enfrentó por primera vez al terror de no saber qué hacer ni a dónde ir. Su arrogancia habitual se evaporó rápidamente, sustituida por un vacío profundo y desesperante. Por primera vez en su vida, se sintió verdaderamente impotente ante la realidad que siempre había ignorado.
Tras semanas buscando sin éxito una solución fácil a su crisis financiera, Bruno tuvo que enfrentarse a la dura realidad de aceptar cualquier trabajo disponible. Nunca había experimentado la necesidad de buscar trabajo. De hecho, ni siquiera sabía cómo empezar. El orgullo le impidió pedir ayuda a sus viejos amigos, que ahora habían desaparecido tan rápido como se esfumó el dinero. Sin otra alternativa, encontró un simple anuncio que ofrecía una vacante urgente de limpiador en un edificio comercial. Al principio se resistió a la idea, creyéndola demasiado absurda, pero el hambre y las facturas vencidas superaron rápidamente sus dudas. Cuando se presentó a la entrevista, Bruno se sintió humillado desde el primer momento. Llevaba ropa sencilla y discreta, intentando pasar desapercibido para que nadie le reconociera. Al entrar en el edificio, tuvo que controlar su habitual arrogancia, sintiéndose inferior por primera vez en su vida al observar a la bulliciosa e indiferente gente que le rodeaba. La entrevista fue breve, incómoda y directa. El responsable apenas le miró, haciéndole preguntas rápidas sobre su disponibilidad para la limpieza y la flexibilidad horaria. Sin otra alternativa, Bruno aceptó de inmediato todas las condiciones impuestas y se incorporó al trabajo. Su primer día de trabajo fue aún más duro de lo que imaginaba. Le dieron instrucciones sobre cómo limpiar aseos, oficinas y pasillos, tareas que hasta entonces había despreciado. Cada movimiento le parecía un golpe a su antigua autoestima. Mientras fregaba suelos, evitaba el contacto visual con la gente, temeroso de ser reconocido por alguien de su lujoso pasado. Cada minuto que dedicaba a esta tarea sentía que su dignidad se ponía a prueba como nunca antes. A mitad del día, agotado físicamente y sacudido emocionalmente, pensó varias veces en abandonar, pero se dio cuenta de que no tenía otras opciones. Fue entonces cuando oyó una voz firme pero suave detrás de él. Se dio la vuelta y vio a Caroline por primera vez, alta, de aspecto elegante, mirada firme y decidida, pero con una cálida sonrisa. Era la encargada del equipo de limpieza, y parecía haberse dado cuenta del evidente malestar de Bruno. Le instruyó con calma sobre el uso correcto de los productos de limpieza, mostrando paciencia mientras le explicaba técnicas básicas que él nunca había imaginado que tendría que aprender. A Bruno le sorprendió la delicadeza con la que le daba instrucciones, algo que nunca había demostrado con ninguno de sus anteriores empleados. Durante los descansos, Caroline se acercaba a los empleados, incluido Bruno, preguntándoles si estaban bien y si necesitaban algo. Bruno, avergonzado al principio, respondía solo con monosílabos, tratando de ocultar su malestar, pero poco a poco sintió una extraña sensación de comodidad ante ella. Caroline mostraba respeto y auténtica consideración, algo completamente nuevo para Bruno, que hasta entonces había sido tratado con falso o distante interés. Al final del día, ya agotado, Bruno se quitó el uniforme con un pesado sentimiento de humillación mezclado con una inesperada gratitud por las amables palabras que Caroline le había dirigido durante aquel difícil día. Mientras se dirigía a casa aquella tarde, caminando por calles que antes solo había recorrido en coches caros, Bruno empezó a reflexionar profundamente sobre su situación. A pesar de la vergüenza que aún sentía por su trabajo, no podía quitarse de la cabeza la imagen cálida y comprensiva de Caroline. Por primera vez desde su caída, sintió que podría ser posible sobrevivir a esta nueva realidad si tenía a su lado a alguien capaz de ver el valor incluso en las pequeñas y humildes acciones de la vida cotidiana. Con el paso de los días, Bruno empezó a adaptarse poco a poco al trabajo que tanto había odiado al principio. Todavía había momentos en los que se sentía avergonzado, sobre todo cuando se encontraba con gente elegante en los pasillos del edificio, pero la interacción diaria con sus nuevos compañeros de trabajo le hizo darse cuenta de algo totalmente inesperado.
Por primera vez, Bruno estaba rodeado de personas que mostraban una felicidad genuina, a pesar de las dificultades a las que se enfrentaban a diario. Esta sincera sencillez era algo de lo que nunca se había dado cuenta, acostumbrado a un mundo en el que la felicidad siempre parecía estar condicionada a la posesión de bienes materiales o al estatus social. La convivencia no fue fácil al principio. Bruno no podía ocultar del todo su incomodidad ni su falta de habilidad en las tareas más básicas, lo que inevitablemente provocaba discretas risas entre sus compañeros. Sin embargo, poco a poco se dio cuenta de que las risas no eran malintencionadas, sino una forma desenfadada de sobrellevar su agotadora vida cotidiana. Al observarlos de cerca, Bruno se dio cuenta de que muchos de ellos tenían familias numerosas, sueños modestos y una determinación que él nunca había experimentado. Sintiéndose aún fuera de lugar, empezó a preguntar más sobre sus vidas y descubrió historias de superación que le llegaron profundamente al corazón, aunque todavía se resistía a admitirlo abiertamente. Durante las pausas para comer, Bruno se sentó tímidamente con el grupo, algo que nunca antes había imaginado hacer. Entre sencillos bocadillos y risas relajadas, escuchó historias que implicaban retos reales y luchas cotidianas, diferentes a todo lo que había vivido. Se dio cuenta, con creciente malestar emocional, de lo injusto y superficial que había sido en sus anteriores juicios sobre personas más humildes. Con cada conversación, Bruno se sentía más cerca de sus colegas, desarrollando una silenciosa admiración por la fuerza y la resistencia que mostraban a pesar de la adversidad. Sin embargo, fue Caroline quien más influyó en su transformación interior. Siempre presente, parecía notar con precisión cada avance emocional que él hacía, ofreciéndole apoyo en los momentos difíciles. Durante una tarde especialmente agotadora, en la que Bruno no podía ocultar su frustración por no haber completado correctamente una tarea sencilla, Caroline se acercó a él con una mirada cálida, ofreciéndose a ayudarle. Al principio reacio, Bruno aceptó con cierta vergüenza, y pronto se dio cuenta de que, más que enseñarle a hacer bien una tarea, Caroline le estaba enseñando a ser paciente consigo mismo y a reconocer que cometer errores formaba parte del proceso de crecimiento. Ese mismo día, después del trabajo, mientras recogían juntos el material de limpieza, Caroline aprovechó el momento de tranquilidad para hablar con Bruno de un modo más personal. Sin invadir su intimidad, le habló de su propia carrera, explicándole que ella también había pasado por dificultades económicas años atrás y que había aprendido de ello a apreciar cada pequeña victoria cotidiana. Bruno escuchó atentamente, sorprendido al darse cuenta de que alguien tan aparentemente seguro y confiado podía haberse enfrentado a retos similares a los que él estaba experimentando ahora. Las palabras de Caroline tuvieron un efecto casi terapéutico, y Bruno se encontró abriéndose emocionalmente por primera vez. Al volver a casa esa noche, Bruno reflexionó profundamente sobre lo que estaba viviendo. El sentimiento de humillación que hasta entonces había dominado sus pensamientos fue dando paso a una inesperada gratitud por la experiencia transformadora que estaba viviendo. Las palabras y acciones de Caroline, especialmente su generosidad emocional, resonaron en su mente. Bruno se dio cuenta claramente, por primera vez, de que la admiración inicial que sentía por ella se estaba transformando poco a poco en algo más grande, algo más profundo, algo que le asustaba y le reconfortaba al mismo tiempo. Tras semanas inmerso en esta nueva realidad, Bruno empezó a notar cambios significativos en su interior. El sentimiento inicial de vergüenza había dado paso a una creciente curiosidad, por lo que aún podía aprender de esta situación inesperada. Y lo que es más importante, la rutina diaria de trabajo, que antes le había parecido humillante e insoportable, se estaba convirtiendo poco a poco
en una verdadera oportunidad de crecimiento personal. Se dio cuenta de que, por primera vez, sus acciones tenían consecuencias visibles e inmediatas, algo de lo que antes, en su anterior vida llena de excesos, rara vez se había dado cuenta. Bruno empezó a encontrar satisfacción en las pequeñas victorias cotidianas. Cada tarea realizada correctamente, cada cumplido sincero recibido de sus colegas o de Caroline reforzaban su confianza, que poco a poco iba recuperando. El simple placer de completar una limpieza impecable en una habitación, de organizar perfectamente un ambiente o incluso la sensación de honesto cansancio físico al final del día se convirtieron en experiencias inesperadamente gratificantes para él. Esta nueva perspectiva le abrió los ojos al hecho de que valorar el trabajo humilde no solo era posible, sino profundamente gratificante. En medio de estos cambios, Bruno empezó a cuestionarse sobre el hombre que había sido antes. El recuerdo de su pasada arrogancia le producía ahora una sensación de profundo malestar. Recordaba momentos en los que había tratado a la gente con desprecio, simplemente por su posición social o económica, y esto ahora le llenaba de vergüenza y arrepentimiento. Cada vez más, Bruno comprendía claramente que su antigua visión del mundo no solo era errónea, sino también injusta y vacía. Esta toma de conciencia fue difícil y dolorosa, pero profundamente liberadora. La presencia constante de Caroline desempeñó un papel clave en este cambio. Cuanto más la observaba, más admiración sentía por su forma genuina y humilde de tratar a la gente que la rodeaba. Caroline tenía la rara habilidad de ver el valor de los demás, independientemente de su estatus o posición. Poco a poco, Bruno se dio cuenta de que sus sentimientos hacia ella iban más allá de la simple admiración o gratitud. Su corazón se aceleraba cada vez que la veía llegar al trabajo y se sentía extrañamente motivado por la idea de impresionarla con su dedicación al trabajo y su creciente humildad. Bruno se sorprendió al descubrir que durante sus días de trabajo intentaba anticiparse a las necesidades del equipo, especialmente a las de Caroline, para hacer el ambiente más agradable. Pequeños gestos como llegar pronto, organizar los materiales antes de que llegaran el resto de sus compañeros, o incluso ofrecerse a ayudar a alguien que parecía cansado, le resultaban naturales. Caroline no tardó en notar este cambio sincero en su actitud, y sus conversaciones empezaron a ser más frecuentes y profundas. Una tarde tranquila, Caroline se acercó a Bruno mientras ultimaba una tarea sencilla, pero realizada con notable dedicación. Con una cálida sonrisa, le dijo que estaba orgullosa de lo mucho que había progresado en poco tiempo. Bruno se sintió embargado por una inmensa e inesperada alegría. Aquella aprobación sincera, procedente de la mujer a la que admiraba profundamente, le hizo darse cuenta definitivamente de que sus sentimientos por ella eran ya mucho mayores de lo que le hubiera gustado admitirse a sí mismo. Aquella noche, mientras caminaba lentamente hacia su casa bajo un cielo estrellado, Bruno reflexionó intensamente sobre sus emociones. Ya no le quedaba ninguna duda. Estaba realmente enamorado de Caroline. Por primera vez, sin embargo, sintió algo distinto del egoísmo habitual de sus relaciones anteriores. Era un sentimiento puro, basado en el respeto, la admiración y la sinceridad. Sorprendido y fascinado por este descubrimiento, Bruno se prometió a sí mismo que haría todo lo posible por ganarse el amor de alguien tan especial como Caroline. En pleno proceso de reconstrucción personal y emocional, Bruno recibe una llamada inesperada que vuelve a sacudir su equilibrio. Era Daniel, su antiguo asesor financiero, que tenía noticias sorprendentes. Una influyente empresa asociada a uno de los viejos amigos de Bruno se había enterado de su situación actual y estaba dispuesta a ayudarle a recuperar su fortuna perdida, ofreciéndole un puesto ejecutivo con un salario extremadamente generoso.
Para Bruno, esto significaba no solo la oportunidad de volver a la lujosa vida que había abandonado abruptamente, sino también la posibilidad de recuperar su antigua posición social, algo que creía que ya había aceptado perder para siempre. La oferta, sin embargo, tenía condiciones claras e incómodas. Para aceptarla, Bruno tendría que dejar inmediatamente su trabajo de limpiador, distanciarse definitivamente de los humildes compañeros con los que había empezado a forjar fuertes lazos y, sobre todo, romper todo contacto con Caroline, cuya influencia los ejecutivos consideraban inapropiada para su nuevo puesto. La idea de dejar atrás a la mujer de la que se había enamorado profundamente le molestó de inmediato. Por primera vez, Bruno se sintió desgarrado no por el dinero en sí, sino por la posibilidad real de hacer daño a las personas que se habían vuelto tan importantes para él en los últimos meses. Durante días, Bruno se sintió atormentado por la indecisión. Cada mañana parecía más difícil de afrontar, sabiendo que pronto tendría que tomar una decisión. Al mirar a sus compañeros de trabajo, sintió una profunda culpa solo por plantearse dejarlos a cambio de dinero y estatus. Aún más dolorosa era la idea de abandonar a Caroline. Ella había creído en él cuando nadie más lo hacía, reconociendo su verdadero potencial mucho antes de que él mismo pudiera verlo. Traicionarla le parecía un error insoportable, casi una negación de todo lo que había aprendido de ella hasta entonces. En una noche especialmente angustiosa, Bruno decidió pasear por las silenciosas calles, buscando claridad para sus turbulentos pensamientos. Mientras caminaba despacio, reflexionó profundamente sobre todo lo que había vivido en las últimas semanas. Se dio cuenta de que su verdadera felicidad no residía en la riqueza material que antes consideraba esencial, sino en el sentimiento de auténtica pertenencia que sentía con sus nuevos amigos y sobre todo con Caroline. La idea de volver a su antigua vida, vacía y superficial a sus ojos, le parecía más una prisión que una liberación. Al día siguiente, decidió hablarlo con Caroline antes de tomar una decisión definitiva. Se reunió con ella durante una pausa en el trabajo y le contó sinceramente la oferta que había recibido, revelándole también las condiciones impuestas por los ejecutivos. Caroline escuchó atentamente, tranquila a pesar del impacto de la noticia. Al final del relato de Bruno, ella respiró hondo y le dijo, con suave firmeza, que la decisión dependía enteramente de él, pero le aconsejó que reflexionara sobre si realmente le haría feliz o solo sería una vuelta a la prisión emocional de la que empezaba a liberarse. Tras la franca conversación con Caroline, Bruno regresó a casa con el corazón más ligero y la mente despejada. Ya no había dudas. El hombre arrogante y superficial que había sido, había desaparecido. Ahora sabía exactamente lo que tenía que hacer. Cogió el teléfono y llamó directamente a Daniel, comunicándole su decisión final con una seguridad sin precedentes en su voz. Rechazó con firmeza la propuesta, afirmando que no pensaba renunciar a las personas y los valores que por fin había conquistado, especialmente a Caroline, cuyo respeto y admiración eran ahora más valiosos para él de lo que jamás podría serlo cualquier fortuna. Aquella noche, mientras Bruno se acostaba para dormir, sintió una paz profunda e inesperada. A pesar de la aparente insensatez de rechazar una oferta que podía devolverle todo lo que una vez tuvo, se sentía completamente seguro de su elección. Sabía que había hecho lo correcto, no solo por sí mismo, sino también por las personas que ahora llenaban su corazón con algo infinitamente más valioso que cualquier dinero pudiera comprar: amor verdadero y sincero. Tras rechazar aquella tentadora oferta, Bruno se sintió más ligero y seguro de sus decisiones que nunca. Los días siguientes fueron especialmente intensos para él. Observaba discretamente a Caroline mientras trabajaba, dándose cuenta de cada pequeño detalle que la hacía tan especial.
Su admiración había crecido hasta hacerse casi insoportable. Estaba completamente enamorado, algo que nunca había sentido con tanta intensidad y sinceridad. Sin embargo, también sabía que debía revelar sus sentimientos cuanto antes. Guardárselos para sí empezaba a ser doloroso, sobre todo ahora que estaba seguro de sus propias emociones. Decidido a abrirse, Bruno esperó hasta el final de un tranquilo día de trabajo para hablar con Caroline. Su corazón se aceleró mientras esperaba pacientemente a que todos sus compañeros se marcharan y le dejaran solo. Cuando por fin la vio organizando los últimos materiales del día, se acercó a ella lentamente, respirando hondo para controlar su nerviosismo. Caroline se dio cuenta de su expresión seria y le preguntó suavemente si todo iba bien. Fue el impulso que Bruno necesitaba para revelar todo lo que había estado sintiendo. Con una sinceridad sin precedentes, Bruno confesó sus sentimientos con una claridad y vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. Le contó cómo su vida había cambiado por completo desde que la conoció, no solo profesionalmente, sino sobre todo emocionalmente. Admitió que estaba enamorado de ella, no solo por la mujer que era, sino por la forma en que le hacía querer ser alguien mejor cada día. Habló de lo mucho que valoraba la forma genuina en que trataba a todos los que la rodeaban y confesó que estaba dispuesto a enfrentarse a cualquier reto para demostrar que merecía su amor y su confianza. Caroline escuchó atentamente cada palabra, visiblemente sorprendida pero también conmovida. Al final de la declaración, Bruno sintió que el silencio entre ellos se hacía pesado mientras esperaba ansiosamente una respuesta. Finalmente, con una leve sonrisa y los ojos brillantes, Caroline habló con calma. Le dijo que desde el principio había notado algo diferente en él, incluso cuando aún parecía encerrado en su antigua arrogancia. Le dijo que se había sentido profundamente conmovida por su transformación gradual y admitió que había ido desarrollando sentimientos cada vez más fuertes hacia él, algo a lo que al principio había intentado resistirse, temiendo que fuera solo una ilusión pasajera. Sin embargo, Caroline también hizo hincapié en algo importante. Si iban a seguir juntos, era esencial que los valores que Bruno había adquirido fueran realmente duraderos. Dejó claro que le quería por el hombre en el que se estaba convirtiendo, no por la imagen superficial que había abandonado. Bruno escuchó atentamente, aceptando sin vacilar. Le prometió que aquella transformación era real y definitiva, un cambio que se había producido directamente gracias a su influencia y a su presencia constante en su vida. Al oír estas palabras, Caroline se acercó lentamente a Bruno y le tocó suavemente la cara, mirándole con profunda ternura. Era un gesto sencillo, pero lleno de significado. En ese toque, Bruno sintió toda la confianza y el afecto que tanto deseaba ganar. Con intensa emoción, cogió suavemente la mano de Caroline y sonrió, sintiéndose plenamente aceptado y comprendido por primera vez. En ese instante, supo que por fin había encontrado a alguien capaz de ver en él lo que tanto tiempo le había costado ver. Una persona digna, capaz de amar y ser amada de verdad. Tras aquella notable conversación, ambos salieron juntos del edificio, caminando uno al lado del otro por las calles silenciosas y vacías. No necesitaban palabras en aquel momento. El silencio era confortable y estaba lleno de sentimientos mutuos que no necesitaban explicación. Bruno miró al cielo estrellado y se dio cuenta de que aquella noche marcaba oficialmente el comienzo no solo de una nueva relación, sino también de una nueva vida. Estaba al lado de la mujer que amaba, dispuesto a afrontar el futuro con valentía y gratitud por el camino que habían recorrido hasta entonces. Con su relación consolidada, Bruno y Caroline empezaron a vivir una vida tranquila y equilibrada.
Los días seguían llenos de desafíos, pero ahora cada tarea tenía un significado diferente, una motivación genuina nacida del afecto que compartían. Bruno, completamente transformado por la reciente experiencia, se dio cuenta claramente de lo mucho más satisfactoria que era esta nueva forma de vivir que cualquier lujo superficial que hubiera conocido antes. Junto a Caroline, cada día era una valiosa lección de humildad, empatía y amor verdadero. Ambos empezaron a hacer planes juntos, soñando con construir una vida sencilla pero profundamente significativa. Caroline animó a Bruno a valorar no solo sus logros profesionales, sino sobre todo su crecimiento personal, insistiendo siempre en que el verdadero éxito procedía del equilibrio emocional y la felicidad auténtica. Bruno se dio cuenta de que ya no necesitaba demostrar nada a nadie más que a sí mismo y a la mujer que tanto amaba. Esta toma de conciencia le aportó una paz sin precedentes, permitiéndole ver claramente el tipo de hombre que quería ser a partir de entonces. Tras varios meses de relación, Bruno ya no se preocupaba por ocultar su pasado. Al contrario, estaba orgulloso del camino que había recorrido y de todo lo que había aprendido junto a Caroline y los humildes colegas que ahora consideraba verdaderos amigos. Juntos compartieron comidas sencillas, momentos alegres y conversaciones significativas, haciendo que Bruno se diera cuenta por fin de lo gratificante que era vivir sin la presión de la imagen, el estatus o el dinero. La verdadera felicidad estaba ahí, en las pequeñas cosas, en las risas sinceras y los gestos de afecto que antes no había sido capaz de ver. Una tarde, mientras paseaban juntos después del trabajo, Caroline le reveló algo que cogió a Bruno por sorpresa. Le dijo que la habían ascendido a un puesto más alto en la empresa, asumiendo nuevas responsabilidades y retos. Sin embargo, al contrario de lo que él podría haber imaginado, Caroline no mostró ningún orgullo excesivo ni vanidad por su nuevo puesto. Por el contrario, le explicó con calma que pretendía aprovechar esta oportunidad para ayudar a otras personas, al igual que había hecho con él. Al escucharla hablar con tanta determinación y humildad, Bruno sintió una admiración aún mayor por la mujer que había conquistado su corazón. Inspirado por la actitud generosa de Caroline, Bruno decidió que él también quería dedicarse más profundamente a la idea de ayudar a las personas que pasaban por situaciones similares a la que él había vivido. Así que decidió poner en marcha un pequeño proyecto, al principio solo entre amigos y colegas, en el que compartiría abiertamente su historia, animando a los demás a no rendirse ante las dificultades económicas o emocionales. Con Caroline a su lado apoyándole constantemente, Bruno encontró un verdadero propósito para su vida, dándose cuenta por fin de que ayudar a los demás le aportaba mucha más felicidad que acumular riqueza o hacer ostentación de poder. Juntos, Bruno y Caroline empezaron a vivir cada día con renovado entusiasmo, construyendo poco a poco una vida que reflejaba sus verdaderos valores y sueños compartidos. El pasado de lujo superficial de Bruno parecía ahora lejano y vacío, sustituido por una rutina sencilla, pero llena de significado y auténtica satisfacción. Cada momento juntos era valioso, cada conversación tenía un propósito claro, y cada reto que afrontaban reforzaba aún más el vínculo que habían creado. En una tarde tranquila y silenciosa, sentados juntos bajo un cielo estrellado, Bruno cogió la mano de Caroline con cariño, mirándola con profunda gratitud. En su corazón ya no cabía ninguna duda. Había encontrado lo que siempre había buscado, incluso sin saberlo. Con voz llena de emoción y convicción, le prometió que dedicaría su vida a hacerla feliz, como ella había hecho por él desde el principio. Caroline sonrió suavemente. Su mirada confirmaba el mismo compromiso. Allí, bajo aquel cielo apacible,
Se dieron cuenta de que el verdadero sentido de la vida residía en las personas que amaban, en las decisiones que tomaban juntos y en la felicidad real que construían cada día. Bruno supo por fin que no solo había encontrado una pareja, sino también una vida llena de sentido y propósito junto a la mujer que amaba de verdad.